profundas ya, metiéndonos en contexto en relación al declarar el no. ¿A ti te ha pasado o qué tienes tú o de experiencia con algunas de las personas a las que tú asesoras? Algo para compartirles de el decir no, cómo ha dado un efecto en sus vidas. Sí, bueno, una de las cosas o de las razones por las cuales estuve absolutamente de acuerdo contigo de que mostráramos este tema es porque ciertamente yo siento que es una debilidad, si se quiere, frecuente en la mayoría de las personas que vienen a solicitar acompañamiento o en la mayoría de las personas con las que yo comparto en mis formaciones, talleres o cursos. Ellos declaran la incapacidad de decir que no. Y la mayoría de las veces desean decir que no y terminan diciendo que sí. Entonces, cuando les invito a que realmente revisemos y vayamos a mirar de dónde está viniendo esa conducta o esa acción, entonces, bueno, hemos descubierto grandes cosas. Nos hemos dado cuenta que viene generalmente por creencias que nos instalaron nuestros adultos significativos o nuestros padres. También nos damos cuenta que la mayoría de las veces es por querer pertenecer a el grupo, si es el grupo que te lo está pidiendo, desear ser reconocido. Sí, hay un sinfín de situaciones de las que imagino que tú también podrías ir mirando y descubriendo también esas personas que están contigo, especialmente en los talleres y estas formaciones que tú también estás compartiendo en estos momentos, ¿ah? Sí, fíjate, justamente en la formación de la ruta del despertar, nosotros allí tenemos una clasificación, ¿sí? Si bien es cierto, hablamos de la creencia, de las creencias en sí, y hay unas divisiones de creencias básicas, ¿sí? Entre estas creencias básicas hay una en particular que es la que tiene que ver puntualmente que se ve reflejada cuando decimos el no, que es la dificultad para decir no, sino que de manera automática lo que viene de ti es un sí. Es más, muchas veces existe la posibilidad de que la persona ni siquiera te ha terminado de decir qué es lo que quiere pedirte y tú ya le estás diciendo, ya sea afirmando con la cabeza y después acompañándolo con un verbatim donde dices, sí, claro, ¿cómo no? Ajá, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, fíjate cómo esto incluso nos acompaña de forma abrupta, ¿sí? Ya que esto todo es un proceso totalmente inconsciente y automático. Y después que escuchas en sí lo que la persona te quiere solicitar, es que tú dices con tus voces internas, cónchale, vale, yo la verdad, no, yo no quería hacer eso. Y esto es lo que, ay. Entonces empiezas justamente en estos diálogos internos en donde te empiezas como a latigar o te empiezas sí, a herirte, como a tratarte mal, a ser duro contigo mismo, porque la verdad es que no querías hacerlo y ahora te sientes en toda la obligación, te sientes incluso hasta culpable y te montas en hacer lo que se te había solicitado, pero ya de forma, o sea, y de paso, después de tener todos estos diálogos internos y todo, tú te puedes ir frente al otro y de verdad que todo se ve natural y fluido. O sea, como que es placentero el de verme para allá. Y esta repetición recurrente de esta afirmación te hace incluso llegar a creer al final de que tú lo haces con todo el amor del mundo.
Tal cual. Y es que pasa, Yesenia, es tanto que es de manera inconsciente, porque es una creencia que está instalada, que es de manera inconsciente, que a veces ni siquiera es necesario que a la persona se le realice la petición. Solamente la persona con mirar que hay algún compañero, algún familiar, etcétera, que esté en posibilidad de hacer algo, ellos voluntariamente se ofrecen, yo lo hago, yo te ayudo, yo te llevo, porque hay como una necesidad de destacar, una necesidad de sobreprotección, de servicio, que es extrema. Y por supuesto, como tú lo dices, como es inconsciente, la mayoría de las veces nosotros no nos damos cuenta que es desbordada, es una actitud o una conducta desbordada. Y hacia allá es importante que nosotros vayamos mirando y ajustando cuáles son las cosas que podrían ir detonando esa conducta para comenzar a cambiarla. ¿Sí? Total, incluso muchas veces, tal cual como menciona Keiber, muchas veces después de haber hecho, tú te sientes hasta culpable si las cosas salieron mal. La verdad es que esto es toda una conducta totalmente inconsciente, bien inconsciente. Y en el proceso es que tú mismo empiezas a mirarte, que empiezas a evaluar y no solo evaluar, sino que es que yo creo que lo delicado de todo esto son los diálogos internos en los cuales tú te ves inmerso después y muchas veces no tienes piedad contigo mismo, somos muy duros al darnos en relación a eso, porque la verdad es que yo no lo quería hacer. Tal cual, porque hay algo interesante, Jessy, que sucede y es un mecanismo que llamamos la etapa de la culpa, ¿sí? Una vez que yo digo, si yo digo que no, entonces me siento culpable. ¿Y qué es la culpa? La culpa es esa sensación que se genera en nosotros cuando hacemos algo que va en contra de nuestros principios, ¿sí? Entonces, si un principio que yo tengo en mi vida es que yo ayudo a los demás, indistintamente de lo que suceda, mi valor bandera es ayudar a los demás por sobre todas las cosas, y estoy en la práctica de decir, de declarar no, entonces cuando lo hago me siento culpable, ¿sí? Porque ¿qué es la culpa? La culpa es la acción que estoy ejecutando versus mi creencia. De allí se genera. Y a la larga, ¿sí? Total, disculpa. Y a la larga son pensamientos, porque la verdad es que son mis propios pensamientos, porque eso es algo que habita en mí, y son mis propios pensamientos los que hacen todo este componente que después sumado con una emoción, me genera la situación en la de controversia que yo me puedo encontrar, en donde, pues sí, soy muy latigante conmigo misma. Aquí hay algún comentario. Sí, hay un comentario de Yelixa Cortés. Nos enseñaron a dar amor desde el sacrificio y no a establecer límites, porque el decir siempre sí, sentimos que nos a querer. Así es. Sí, porque al decir siempre sí, sentimos que nos van a querer. Ok, sí, totalmente. Es total un sacrificio, de hecho, tal cual como lo está expresando ella allí. El punto es que en esencia no estoy dándome yo ni siquiera mi prioridad. O sea, a la larga, todo esto de lo que habla y lo que podemos ver en el fondo es que mi autoestima está lesionada. Claro. Porque ni siquiera yo me miro dentro de las posibilidades de ser prioridad. Como estoy tan abocada a pensar en el otro, a mirar que el otro cubra su necesidad, en poderlo hacer todo, en no sentirme culpable porque a la otra persona no le haya parecido,
¿sí? El caso es que yo me pierdo de vista. Tal cual. Entonces, si me pierdo de vista para mí misma, ¿qué me queda para los demás? ¿Y qué te Entonces, parece? allí... Ajá. ¿Qué te parece si en este momento, como deseamos escuchar y conocer cómo ha sido la experiencia de nuestros amigos que hoy nos están acompañando en este live? ¿Qué te parece si les hacemos la primera pregunta para indagar en ellos cómo está siendo la declaración mágica del no en sus vidas?